En la clase de hoy pues estaremos viendo y repasando algunos problemas de práctica relacionados con la ley de Ohm. Así que resolveremos varios problemas para repasar, ¿verdad?, el concepto y las aplicaciones que tiene la ley de Ohm en circuitos de corriente directa. En esta sección del curso pues estaremos hablando y resolviendo algunos problemas relacionados con la ley de Ohm. Y entonces aquí tenemos un problema donde me piden que halle la resistencia total del circuito, la corriente total del circuito y los voltajes en la resistencia 1, 2 y 3. Así que para comenzar a solucionar nuestro circuito, ¿verdad? Pues buscamos la resistencia total, que como es un circuito en serie, sabemos que lo que tenemos que hacer es sumar R1 más R2 más R3. Así que hacemos eso, 680 más 1.2K más 820, ahí hay que tomar una decisión si expreso todo en ohmios o si expreso todo en kilos, ¿verdad? Si decido ohmio, pues entonces sería 680, 1.2 kilos es 1.2 por 10 a la 3, que eso es 1200 ohmios, ¿verdad? Y 820 ohmios. Una vez esté todo en ohmios, lo sumo y me da 2700 ohmios, pero como a nosotros nos gusta utilizar el prefijo adecuado, 1, 2, 3 lugares, movemos el punto, y esto da 2.7 por 10 a la 3 ohmios, que 10 a la 3 es kilo, y por eso aquí en nuestra respuesta sería 2.7 kiloohmios, que es la forma adecuada de expresar la resistencia. Una vez tengo la resistencia total, pues entonces aplico la ley de Ohm, V es igual a I por R, y como quiero corriente total, pues divido, ¿verdad?, el voltaje entre la resistencia, que es lo que hacemos aquí, 20 voltios, que es lo que tiene la fuente o la batería, entre 2.7 kilos, ¿verdad? Recordando que no es dividir 20 entre 2.7, sino que 2.7 tiene un prefijo aquí de kilo, que es 2700, porque kilo es por 10 a la 3. Así que me va el 7.41 miliamperes, ¿verdad?, porque es un número pequeño lo que da ahí cuando yo divido 20 entre 2700. Así que expreso eso con el prefijo adecuado, que es 7.41 miliamperes, esa es la corriente total. Y si quiero los voltajes en cada una de las resistencias, las caídas de voltaje, pues por ley de Ohm, V es igual a I por R. Si es VR1, pues I total por R1, porque la I es la misma en todo el circuito de serie. Sería 7.41 mili por 680 ohmios, y eso me da 5.04 voltios. Aquí igual, ¿verdad? Cuando uno esté utilizando la calculadora, pondría 7.41 como es mili, pues 7.41 por 10 exponente a la menos 3, porque mili es por 10 a la menos 3, eso no se puede olvidar. Si voy a VR2, pues la misma fórmula de Ohm, I total por R2, 7.41 por 1.2 kilos, recordando que los mili es por 10 a la menos 3, los kilos es por 10 a la 3, así que eso me da 8.89 voltios. Quiero V3, la misma fórmula ley de Ohm, a corriente total por R3, 7.41 mili por 820 ohmios, me da 6.08 voltios. Y ahí están mis tres voltajes de las tres caídas, ¿verdad? Que si yo sumara eso me tiene que dar cerca de 20 voltios. Que eso es otra ley de electricidad que vamos a discutir más adelante, que se llama la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? La suma de esos voltajes me tiene que dar a la fuente, porque la fuente se va a dividir en esas diferentes resistencias. Así que si sumamos 504 más 889 más 608, vamos a tener un voltaje cerca a los 20 voltios. Puede ser que tengamos 20.01 o puede ser que tengamos 19.90 y tanto, ¿verdad? Eso puede pasar porque estamos redondeando, y en el redondeo pues se puede perder alguna cifra decimal, ¿verdad? Lo que no puede pasar es que sea 20 voltios y nosotros nos dé 15, nos dé 10, ¿verdad? Y ahí un error bien grande. Entonces tenemos este próximo circuito, nos piden también la R total, la I total, y en este caso hay 4 resistencias, así que quieren la caída de voltaje a través de las 4 resistencias. Así que hacemos lo mismo que en el caso anterior, si es la resistencia total se suman,
R1 más R2 más R3 más R4. Eso sería 1 mega más 2.2 mega más 820 kilos más 1.2 mega. Y aquí casi todas están en mega, excepto esta. Por lo tanto, si yo quisiera expresar 820 kilos en mega, tendría que rotar el punto 1, 2, 3 lugares. Y 820 kilos es lo mismo que .820 mega. Y ahí sí yo puedo sumar, ¿verdad? Todo en mega para que se me haga más fácil. Si no, usted lo tendría que hacer en la calculadora, pues poniendo el 820 por 10 a la 3. Y ahí le queda el número expresado en 820 kilos, ¿verdad? Y luego se lo suma a 1 millón, a 2.2 millones, a 1.2 millones, ¿verdad? Porque son megas. Así que cuando sumamos todo nos da 5.22 megas nuestra R total. Tomando entonces la ley de Ohm, divido, ¿verdad? V es igual a I por R, pero quiero I, así que divido entre R, V entre R total, 15 voltios entre 5.22 mega ohmios. Hay que recordarse que mega es por 10 a la menos, por 10 a la 6, ¿verdad? Así que 15 entre 5.220.000, y eso nos da 2.87 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Que eso es micro, ese es el símbolo de micro, la letra griega mu. Y que esta corriente es una corriente de 2.87 microamperes. Siempre hay que expresarlo con el prefijo adecuado, ¿verdad? Así que eso hay que tener cuidado de no fallar con los prefijos. Y ya entonces cuando calculemos nuestros voltajes, diferentes caídas de voltaje, hacemos lo que hicimos en el caso anterior, aplicamos la ley de Ohm. Si quiero el voltaje en la R1, pues la I total, que es la misma a través de toda la resistencia, por R1. Así que 2.87 micro por 1 mega, y eso me da 2.87 voltios, ¿verdad? Recordando otra vez que micro es por 10 a la menos 6 y mega es por 10 a la 6. La VR2 y total por R2, 2.87 micro por 2.2 mega, me da 6.31 voltios. La VR3 y total por R3, 2.87 micro por 0.82 mega, o que es lo mismo que 820 kilos, dependiendo como usted lo quiera expresar, y le va a dar 2.35 voltios. Y VR4, la I total por R4, 2.87 micro por 1.2 mega, me da 3.44 voltios. Y de igual forma, si yo sumo todos esos voltajes, me tiene que dar el voltaje de la fuente, ¿verdad? En este caso, era 15 voltios. Así que eso es una forma de verificar si estoy bien. Si sumo todo eso y me da 15 o cerca de 15, 14.90 y tanto, o 15.03, ¿verdad? Se puede pasar por un poquito. Eso es en base al redondeo. Y entonces tengo este último circuito, ¿verdad? Este es un problema del libro. Para el siguiente circuito determine VR1, R2 y R3. Y entonces nos dan una serie de datos, ¿verdad? Y otra serie de datos no nos dan. No nos dan la R2 y R3 porque eso es parte de lo que nos piden. Y entonces nos piden el voltaje a través de la resistencia 1. Y me dan la corriente del circuito, que es 12.3 miliamperes. Así que si yo quiero VR1, el voltaje, la caída a través de la resistencia 1, necesito por ley de Ohm corriente por resistencia. Pues yo tengo las dos porque la corriente no las dieron en un dato, era 12.3 mil. Es la misma corriente en un circuito serie por toda la resistencia, así que 12.3 mili por 82 ohmios me da 1 voltio. Así que ya yo obtuve VR1. Si quiero la resistencia 2, que tengo que tener? Pues por ley de Ohm, V es igual a I por R. Pero si yo quiero R, tengo que dividir entre I. Así que R es igual a V entre I. Por tal razón no tengo el voltaje en la 2. Me falta ese dato. Sí tengo la corriente. Pero ¿puedo hallar el voltaje en la 2? Sí, puedo hallar el voltaje en la 2, ¿verdad? Aplicando esa regla que hablamos anteriormente, que es que la suma de los voltajes en ese lazo tiene que ser igual al voltaje de la fuente, que esa es la regla o la ley que llamamos la ley de voltaje de Kirchhoff, que la vamos a, ¿verdad? La vamos a discutir. Así que yo sé que si yo sumo el voltaje en la 1 más el voltaje en la 2 más el voltaje de 3, me tiene que dar el voltaje total.
Por lo tanto, si yo sé eso, yo puedo despejar por VR2, echándolo para un lado de la expresión y este voltaje para el otro, o echando esta para acá y VR3 para acá también, con signo negativo, ¿verdad? Que eso es lo que hicimos ahí. Así que VR2 es V menos VR1 menos VR3. Ah, pues eso sí lo tengo porque eso me lo dieron. Entonces sería 12 voltios, que es la fuente, menos 1 voltio, que fue lo que calculé de VR1 en el paso A, y 2.21 voltios, que es el VR3 que me lo dieron de datos. Así que ahí saqué 8.79 voltios como el voltaje en la resistencia 2. Y ahora sí puedo aplicar la ley de Ohm, despejando por R2 y dividiendo el voltaje en la 2 entre la corriente total, que es la misma a través de todas las resistencias, 12.3 mA, y eso nos da 715 ohmios, que sería la resistencia 2, 715 ohmios. Así que ahí aplicamos esa regla de KVL, que es como llamamos la ley de voltaje de Kirchhoff, que es que la suma de los voltajes en las de resistencias individuales es igual al voltaje de la fuente. Por tal razón, la R3, ¿cómo la consigo? Con la ley de Ohm. VR3 igual a I por R3. Despejo para R3, voltaje entre corrientes, 2.21, que era un dato, entre otro dato que era 12.3 mA, y me da 180 ohms. Así que con eso culminamos este problema número 3 y estos problemas, ¿verdad?, relacionados con la ley de Ohm.